Web, ya estás en Evolink. Hoy continuaremos mejorando nuestra página web que hemos desarrollado desde cero, y lo que haremos es incrementar la funcionalidad del área de contacto que diseñamos en el video anterior, y lo que haremos es guardar la información de los usuarios que te manden un correo en una base de datos, con la intención de que todos estos datos los tengas concentrados en una sola tabla para que posteriormente tú puedas comunicarte con tus clientes e informarles de nuevos lanzamientos de productos o promociones de tus servicios. Así que si te interesa conocer cómo conectar Node.js con MySQL, quédate al final de este video y comprueba tú mismo que esto es de lo más sencillo. Así que comencemos. Y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro panel de control de SHAM y vamos a inicializar Apache y también MySQL. Apache lo necesitamos inicializar ya que a través de phpMyAdmin es como vamos a poder acceder a nuestro MySQL. Así que simplemente les damos inicializar y esperamos a que levante nuestros servicios. Y una vez que ya hayan levantado nuestros servicios, solamente necesitamos ir a localhost en nuestro navegador para poder acceder a phpMyAdmin. Así que escribimos localhost y nos dirigimos a la pestaña de phpMyAdmin. Y en phpMyAdmin lo que vamos a hacer es crear una base de datos que nos servirá para almacenar todos los correos de los usuarios que nos escriban a través de nuestra página web. Así que simplemente llamaremos a esta base de datos como desarrollo y le pondremos como la decodificación de caracteres un UTF-8-general-CI. Le damos crear y se nos ha creado nuestra base de datos. Ahora le vamos a crear un usuario para que podamos acceder a ella desde nuestra página web. Así que crearemos un usuario de nombre desarrollo, le indicaremos que queremos acceder localmente y le pondremos una contraseña. En mi caso le pondré una contraseña fácil de recordar que es desarrollo. Le indicaré que otorgue todos los privilegios a esta base de datos, seleccionaré todas las acciones, no utilizaremos un certificado SSL, así que simplemente le damos crear. Y bien, ya se ha creado nuestro usuario de base de datos. Y ahora vamos a crear una tabla para poder almacenar los correos de nuestros usuarios que nos escriban en nuestra página web. Así que vamos a crear una tabla que se llame usuarios. Le indicaremos que va a tener 4 columnas y le damos continuar. En esta interfaz vamos a definir el nombre de los campos que queremos. El primero va a ser un campo de nombre ID usuario, que va a ser de tipo entero. Que hacia la derecha tenemos todas las opciones para estos campos, así que activaremos esta columna que nos indica que este campo va a ser un autoincremental para poder ir creando un ID de usuario. Ahora crearemos otro campo que se llame nombre. Le indicaremos que vamos a determinarle un valor por default que simplemente sea un guión, que sea varchar y que tenga una longitud de 100. Vamos a crear otro campo que se llame correo. También va a ser de tipo varchar, de tamaño 50. También le vamos a dejar un valor por default que sea guión. Y los demás campos los dejaremos en blanco. Y por último crearemos un campo de fecha alta, el cual será un datetime. Y le indicaremos que su valor por default sea current time. Lo demás lo dejaremos vacío. Le pondremos un comentario que sea usuarios registrados en sitio web y simplemente le vamos a dar en guardar. Como ves, ya tenemos nuestra tabla creada que simplemente va a tener estos 4 campos donde definiremos la información básica de nuestros usuarios. Si le damos en usuarios para hacer un select, vemos que está vacía en este momento, así que vamos a programar la funcionalidad en nuestro Node.js para poder empezar a guardar estos datos. Así que vamos a abrir nuestro proyecto que hemos venido desarrollando en nuestros anteriores tutoriales en Visual Studio Code. También abriré el navegador y lo pondré a un lado de Visual Studio Code para que podamos ir viendo los cambios que vamos realizando. Ahora vamos a abrir una nueva terminal para poder instalar una nueva paquetería y así podernos comunicar con MySQL desde Node.js. Y este nuevo componente que vamos a instalar es MySQL y lo vamos a hacer a través de npm y MySQL. Le damos enter para que comience la instalación y mientras termina de instalar nos vamos a la carpeta de servidor y vamos a agregar un nuevo archivo de nombre contacto.js.
JS. Y dentro de este nuevo archivo vamos a requerir el componente que estamos instalando a través de require MySQL. Y vamos a crear una nueva clase de nombre contacto y la vamos a exportar de una vez a través de module.export igual a contacto. Recuerda que hacemos esto para poder acceder a esta clase desde otras secciones de nuestro programa. Ahora definamos el constructor de nuestra clase, el cual va a recibir un parámetro JSON de configuración, principalmente para pasarle los datos de nuestra base de datos, y crearemos un nuevo atributo que se llama config, al cual le pasaremos este parámetro del constructor. Ahora crearemos un nuevo método, el cual se llama agregar usuario, que recibirá el nombre y el correo que nos están enviando los usuarios desde nuestra página web. Ahora, para poder comunicarnos con MySQL, vamos a tomar esta variable de MySQL que requerimos en la parte superior y vamos a utilizar el método de createConnection, el cual recibe el JSON que le pasamos al constructor para poder establecer los parámetros hacia nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es que utilizaremos el método connect para poder abrir la conexión hacia MySQL. Vamos a crear un try catch para poder cachar cualquier error que se genere durante la conexión a nuestra base de datos. Ahora simplemente vamos a crear un if donde indicaremos que si la variable que regresa a la conexión, la que llamamos error, contiene algo, vamos a escribir error al establecer la conexión y mandaremos a imprimir en consola error al establecer la conexión a la base de datos y concatenaremos ese error. Por lo contrario, si error no contiene nada o en términos generales es falso, asumimos que la conexión es exitosa. Como puedes ver, crear una conexión hacia MySQL desde Node.js es muy sencillo. Solo necesitas utilizar este conector de MySQL, instalarlo y a través de createConnection estableces la configuración hacia la base de datos, que más adelante te enseñaré el JSON que vamos a crear para hacer esta configuración, y a través del método connect abrimos la conexión hacia la base de datos. Si la conexión es exitosa, vamos a definir el query que vamos a hacer para agregar el usuario. Este va a ser un query muy sencillo, así que lo primero que haremos es hacer un select count, con lo que indicaremos que si esta consulta nos regresa una cantidad diferente de 0, entonces quiere decir que el usuario que nos está mandando un nuevo mensaje con este correo ya existe en nuestra base de datos. Al ejecutarse este query nos va a regresar 3 parámetros como respuesta, de lo cual error lo trataremos igual que cuando abrimos la conexión, así que haremos un if donde pondremos a error. Si viene diferente de vacío, lo mostraremos en consola para que nos demos una idea de qué está fallando cuando se ejecute este query. Por lo contrario, si no se encuentra ningún error, vamos a imprimir en consola la cantidad de usuarios que se encontraron, el cual debe ser 0 para que podamos nosotros insertar uno nuevo en la base de datos. Entonces pongamos la condición: si usuarios convertido entero es igual a 0, ese usuario o ese correo no existe, así que vamos a crear otro query. Entonces haremos un insert into en la tabla usuarios. Esto quiere decir, quiero que insertes en la tabla usuario y en los campos nombre y correo los valores de, y aquí pondremos los parámetros de nombre y correo que pasan como argumentos a este método, y lo haremos a través de esta sintaxis de Node.js, donde podemos embeber una variable dentro de un string. Entonces ponemos el símbolo de pesos, abrimos llaves y escribimos el nombre de la variable que queremos concatenar a este string. Copiamos el if, ya que prácticamente es la misma respuesta que en los queries anteriores, solamente cambiamos un poco la leyenda para saber que este console hace referencia al insert, y si no hay ningún error al realizar el insert, ponemos en consola un mensaje
que indica que se ha dado de alta un nuevo usuario en la base de datos. Algo que nos va a ser de gran utilidad es ponerle comentarios a nuestros métodos o funciones, ya que cuando los invoquemos vamos a poder saber con más claridad de qué se trata cada método. Así que vamos a agregarle un comentario a esta función y le pondremos recibe un correo y nombre, y si no existe en la base de datos, inserta. Ahora simplemente tenemos que regresarnos a nuestro archivo server.js para instanciar nuestra nueva clase que acabamos de crear. Así que nos regresamos a nuestro server.js, instanciamos nuestra clase, pero antes tenemos que requerir nuestra nueva clase. Así que donde requerimos email, vamos a poner contacto igual a required y decimos que queremos requerir contacto que esté en la carpeta de servidor. Ahora sí, venimos a contacto igual a new contacto y le pasamos nuestro JSON de configuración, en cual para este conector que acabamos de instalar nos pide que le pasemos un JSON con los siguientes valores. Primero nos pide un host. En mi caso pondré localhost, ya que la base de datos se encuentra en el mismo servidor. Si tu base de datos se encuentra en otro servidor, aquí debes de poner la IP. Debes poner user, que hace referencia al usuario de tu base de datos. Nosotros pusimos desarrollo cuando creamos nuestra base de datos, y la contraseña o password también es desarrollo. Ahora solamente debemos indicar cuál es la base de datos a la que nos queremos conectar, y también le pusimos desarrollo a esa base de datos. Ahora simplemente en nuestra ruta de API diagonal contacto, que es a donde se mandan los datos del formulario desde el frontend hasta el backend, vamos a agregar nuestro nuevo método que acabamos de crear. Entonces ponemos ocontacto.agregar usuario, y como puedes observar, al estar escribiendo la función nos aparece este recuadro que nos indica el comentario que acabamos de poner y que nos da una mejor idea de cómo usar este método. Esto es muy útil porque después de algún tiempo tal vez se te puede olvidar exactamente para qué sirve ese método. Muy bien, entonces le pasamos el nombre y el correo que vienen desde el frontend. Ahora vamos a compilar nuestro archivo y le ponemos npm run, ya que si venimos aquí a package.json es el comando que declaramos desde los ejemplos anteriores. Entonces npm run des, le damos enter para que compile nuestro archivo server.js e inicie el servidor de Express. Listo, ha terminado de compilar. Ahora vamos a nuestro navegador y le ponemos localhost 3000. Y como ves, nuestra página web ha levantado satisfactoriamente. Aquí tenemos el formulario de contacto que diseñamos en el video anterior y que actualmente solamente manda el correo electrónico. Vamos a hacer una prueba. Le ponemos jc@ewebi.com.mx como correo, el nombre le ponemos Juan Carlos y ponemos simplemente un texto como mensaje 1 y le damos enviar. Listo, se ha enviado a nuestro servidor. Sin embargo, aquí hemos tenido un error al conectarnos a la base de datos. Vamos a revisar la configuración que le pusimos al usuario, ya que no se ha podido conectar a la base de datos, pero sí se envió el correo electrónico. Vayamos a nuestro phpMyAdmin y revisemos cómo hemos configurado el usuario y la base de datos. Bueno, aquí ya de entrada acabo de visualizar que el usuario de desarrollo está apuntando a 172.0.0.1, lo cual es incorrecto, ya que debería ser 127. Ahí tuve un error. Simplemente vamos a editar el usuario y le pondremos a 127.0.0.1. Le damos continuar. Ya hemos salvado los cambios. Como vemos, sigue vacía la tabla de usuarios, ya que no nos hemos logrado conectar a la base de datos. Hagamos una prueba nuevamente. Le ponemos jc@ewebi.com.mx, Juan Carlos, mensaje 1. Le damos enviar y esta vez sí nos hemos podido conectar satisfactoriamente a la base de datos. Nos indica que no se encontró ningún usuario, así que insertó el usuario que acabamos de enviar. Damos clic en usuario para hacer un select
y vemos que en nuestra base de datos ya tenemos nuestro correo electrónico del cliente que nos acaba de contactar. Pero además nos envió el correo electrónico para que nos avise inmediatamente cuando un usuario nos quiere contactar. Hagamos otra prueba con el mismo usuario para indicarte que aunque el mismo usuario se quiera volver a comunicar contigo, tú ya no registrarás su correo en la base de datos. Le damos Enter. Ahora, como ves, no se registró JC porque ya existe en la base de datos. Ahora probemos con otro usuario que sea jc2@ewebic.com.mx, Juan Carlos 2, mensaje 2, y le damos enviar. Bueno, aquí acabo de ver que ha encontrado un usuario. Esto no debería ser porque JC2 no existe en la base de datos, así que posiblemente mi query esté mal. Se me ocurre que no le haya puesto la condición al hacer el count y precisamente no tenemos esa condición. Vamos a agregársela, así que vamos a cambiar a esta especie de como la tilde al revés, no me acuerdo de su nombre, pero le pondremos un where donde indicaremos que nos indique si el usuario de este correo en específico, correo igual a la variable correo que pasamos en el argumento, ya existe en la base de datos. Listo. Entonces ya está bien nuestro query. Hagamos una prueba nuevamente. Damos refrescar. Hacemos un select. Y solamente tenemos jc@ewebic.com.mx. Ahora ponemos jc2@ewebic.com.mx. Ponemos Juan Carlos 2, mensaje 2, le damos enviar. Nos ha vuelto a botar otro error. Revisemos nuestro query para saber en qué me he equivocado. Me ha faltado ponerle comillas, ya que correo es un string o un texto, entonces en MySQL debe de ir encerrado entre comillas simples. Esperamos a que acabe de compilar server.js nuevamente. Listo, ya levantó nuestro servidor. Le damos refrescar a nuestra página web y vamos a hacer nuevamente la prueba. jc2@ewebic.com.mx, Juan Carlos 2, mensaje 2, le damos enviar. Listo, nos indica que no hay usuarios encontrados con ese correo, por lo tanto se va a registrar ese nuevo usuario. Le damos un select a la tabla usuarios y ya tenemos ese segundo correo electrónico dado de alta en nuestra base de datos. Vamos a comprobar nuevamente que todo funcione bien. Ahora vamos a intentarlo con jc@ewebic.com.mx, el cual ya existe y no debería de darse de alta nuevamente. Mensaje le ponemos, le damos enviar. Nos indica que ya hay un usuario con ese correo electrónico y por lo tanto en esta ocasión no se dio de alta ningún otro correo porque ya lo tenemos registrado. Vamos a probar con jc2 también, @ewebic.com.mx. Ponemos Juan Carlos 2 o Juan simplemente, mensaje y listo. También nos indica que ya está dado de alta en nuestra base de datos y por lo tanto no se registró para no tener duplicidad en los usuarios. Hagamos la prueba con otro nuevo usuario, jc3, le damos enviar y listo. Se dio de alta nuestro nuevo usuario. Como vemos, nuestro formulario está funcionando perfectamente. Ya no solamente nos está mandando correos, sino que al momento de enviar el correo, checa si ese correo ya lo tenemos registrado en nuestra base de datos, y si no lo tenemos registrado, lo inserta como nuevo para que nuestra cartera de clientes siga creciendo. Ya tienes una página web que hiciste desde cero, conectada a una base de datos. Y ya sabes, si quieres seguir recibiendo videos como este, dale suscribir, activa la campanita para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Y recuerda, sigue viajando por la web.